Buen día. ¿Te puedo hacer una pregunta fuera de la Ciudad de Buenos Aires? Por supuesto. Porque esto lo voy a dejar de lado en este comentario. Sí. Si Rodríguez Larreta fuera presidente, es muy probable que el señor Felipe Miguel termine siendo tal vez el jefe de gabinete de un posible gobierno de Larreta, más allá de cualquier intención que tengas en la Ciudad de Buenos Aires. Pero, ¿qué hay que hacer con la Argentina? Hay que acomodar las reglas, que haya reglas claras, acomodar los sistemas de incentivos y desincentivos. Yo creo que en la Argentina están muy desalineados hace tiempo. Y voy a dar un ejemplo que para mí hoy es muy esclarecedor. Cuando uno encuentra un empresario hoy, un comerciante, un emprendedor, que va a contratar a alguien porque se le generó, producto de su esfuerzo, de su riesgo, la posibilidad de contratar a un trabajador, y esta persona le contesta, sí, pero contratame en negro, porque si no pierdo el plan. Sí. Ese es un ejemplo muy claro de un error de diseño en los planes, en la forma de incentivar a que se genere empleo, en que aquellos que tienen aptitud para invertir, trabajar, emprender, decidan hacerlo o no hacerlo. Eso en la Argentina permanentemente lo vemos en diferentes instancias, con quienes cometen un delito, si realmente los persigue la policía, o si se los libera con la excusa de la pandemia, o no se los detiene y no se usan las cárceles. En cada una de las instancias, los premios y castigos, puesto de otra manera, los incentivos y los desincentivos en la Argentina no están alineados con el objetivo que buscamos. Entonces la gente actúa en otro sentido. Sí. Ahora de vuelta, con la cosecha, con la soja. En el mundo, y esto es lo que pasa todo el tiempo, el que produce, lo que quiere es vender. No es que produce para guardarlo, Sí. es que quiere vender. Y en general los gobiernos quieren que se produzca más. Exactamente. Entonces hay que alinear y generar un sistema de incentivos y de reglas claras justamente para potenciar eso. Eso es lo que en la Argentina se perdió ese rumbo y esa claridad. Yo siempre me planteo lo mismo, digo, quien está en el gobierno, yo entiendo que debe querer que le salgan bien las cosas, porque me imagino que el que llega al gobierno no quiere irse nunca más, al menos es lo que pasa en la Argentina. Entonces, cuando vos ves que se hace todo tan mal, ¿qué es? ¿Lo hacen a propósito? ¿Son inoperantes? Porque yo insisto, me parece que cuando vos estás, mínimamente para no irte al menos, para quedarte, querés que las cosas salgan bien. ¿Cómo puede ser que tengan una visión tan diferente de lo que hay que hacer? Yo creo que hay un conjunto de cosas. En algunos casos hay diferente visión, tienen diferentes visiones entre ellos mismos también. Es decir, es un gobierno que desde su propia concepción ya no tiene diferencias. Es decir, es un gobierno que frente a una situación de cierta fragilidad, como fue cuando tuvo que negociarse con el fondo, ¿no? Porque estábamos al borde de un default, tuvo que recurrir a la responsabilidad de la oposición. Porque incluso dentro de sus propias filas hubo un grado de irresponsabilidad con el destino del país fenomenal. Entonces tuvo que recurrir a la responsabilidad de la oposición. Sí, yo creo que hay una mezcla primero de pérdida de rumbo, no tiene ninguna claridad de hacia dónde va el mundo, cómo funciona el mundo que se desarrolla, que crece, que genera oportunidades a la gente y al mismo tiempo, Antonio, incompetencia. Es muy una clara difícil incompetencia. No saber qué tener. A ver, no podés no saber dónde va el mundo. Pero Antonio, si se quiere combatir la inflación con un control de precios, donde van por góndola, a ver si eso no funciona en el mundo. No funciona en la Argentina 20 veces tampoco. Pero es imposible no saber que no funciona. Eso es algo que sí. Se enfrentan a una incompetencia que no saben hacerlo de otra manera. No puedes no saber que no funciona. No puedes no saber, porque en tu propio gobierno, en periodos anteriores, volviste a hacer lo mismo y tampoco funciona así. No puedes no saber eso. Pero si no sabes hacerlo de otra forma, recurrís siempre a la vieja receta, que es la única que sabés utilizar. Felipe, ¿cómo ves el rol de la oposición? Porque el gobierno llega al límite que plantea que hay golpismo de parte de la oposición. Ahora, yo te pregunto, ¿la oposición está pensando demasiado en 2023 y quizás no está tan atenta a resolver o a buscar una solución para esta coyuntura? Yo diría dos cosas. En primer lugar, el gobierno es quien se tiene que hacer responsable de esta situación. Nosotros nos hacemos responsables de la Ciudad de Buenos Aires.
Eso por un lado. Yo escucho lo de golpismo, te soy sincero, digo, me están jodiendo. La verdad que parece una burla. Recién daba el ejemplo del fondo, de la negociación con el Fondo Monetario. Ellos mismos, la única persona, o la persona más golpista que tiene la Argentina en este momento es la propia vicepresidente. Pensamos igual. Es decir, ¿cómo va a decir que la oposición? De ninguna manera. Nosotros vamos a seguir actuando con muchísima responsabilidad, marcando las cosas como nos corresponde también, que no se están haciendo bien y que están a las claras, ¿no? Para todos los argentinos. Ahora nosotros tenemos sí una responsabilidad, en nuestro caso de gobierno, sobre la Ciudad de Buenos Aires, y ese es nuestro foco, no decirle al gobierno nacional lo que debería hacer mientras hay gobierno nacional. Obviamente vamos a marcar diferencias, pero nuestra responsabilidad está en la Ciudad de Buenos Aires y estamos llevando adelante muchísimas transformaciones como las venimos llevando adelante hace 14 años. Se están preparando para competir en territorio nacional. En ese sentido, recién hablabas de inflación. Dijiste que controles de precios no es el método. ¿Qué están pensando ustedes o qué se debería hacer para frenar una situación como la actual? Mira, ahí tenemos los equipos, tanto de nuestra fundación, de la Fundación Pensar, como las fundaciones que forman parte de los otros espacios de Juntos por el Cambio, que están trabajando en conjunto, desarrollando justamente un plan detallado, riguroso, que no es una medida aislada, y están en ese proceso. Y estamos convencidos que vamos a llegar bien preparados cuando nos toque la responsabilidad de gobernar y llevar adelante esas medidas. Pero sí, aprender de la historia, aprender de lo que no funciona es muy importante para poder poner en marcha medidas que sí reviertan esta situación. Y una prioridad es claramente devolver un equilibrio macro a la Argentina, que es como el punto de partida para que algo pueda empezar a desarrollarse. ¿Cómo te afecta una crisis así en una ciudad como Buenos Aires, que siempre fue una ciudad de estándar de vida, te diría, mediano alto, con recaudación importante? ¿Cómo te afecta eso? Y bueno, afecta, por supuesto, afecta con la inflación, afecta con la imprevisibilidad. Es cierto que venimos saliendo de una pandemia que la verdad es que impactó fuerte a la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, el microcentro nunca volvió a ser el mismo. No. Ni creo que vaya a volver. No, va a ser diferente. Sí. Pero para cada una de las situaciones que se dispararon, producto de la pandemia y producto de la crisis, nosotros trabajamos para estar cerca de cada uno de los sectores. Y también, en el caso que das de ejemplo del microcentro, pensar la manera de revitalizarlo, de que vuelva a desarrollarse, de que tenga un perfil productivo, residencial, a partir de esta próxima etapa. De las grandes ciudades, el desafío de todas, porque todas quedaron completamente diferentes después de la pandemia. Eso es uno de los efectos que creo que nadie analizó. Cambió la geografía urbana de las ciudades. Sí, cambió. Es cierto que hay muchos sectores que se recuperaron en la Ciudad de Buenos Aires muy rápidamente. La verdad es que es una energía con una pujanza fenomenal, tanto de los comercios como, bueno, a nivel gastronómico, por ejemplo, la cultura. Ahora lo veíamos. Estamos en plenas vacaciones de invierno, tenemos más de 500 propuestas para quienes nos visitan, para los que viven en la Ciudad de Buenos Aires, para los chicos. Las vacaciones la gente se va, sí, pero a Buenos Aires llega. Llega mucha gente. Llega mucha gente. También mucha gente que se queda en la ciudad, familias y... Bueno, por supuesto, muchísima gente que se queda en la ciudad, pero además muchísima gente que viene a la ciudad. Muchos vienen a hacer turismo y se quedan varios días, pero muchos hay muchos que vienen, que vienen y vuelven a sus casas todos los días a disfrutar, a aprovechar la oferta que hay, cultural, deportiva, gastronómica, de todo punto de vista. De onda, los que vamos y venimos todo el tiempo, ¿no pueden avisar cuando hacen un corte 2 o 3 cuadras antes, digo, para no encontrarte con el corte en el momento? No, a ver, pido disculpas si para el caso que haya sucedido, intentamos ordenarlo de la mejor manera posible. Puede ser que haya situaciones y no lo desconozco, que se dan a veces esas... ¿Qué es lo que están haciendo en la Ciudad de Buenos Aires hoy? Porque están... Por donde te metes hay un corte. Estamos haciendo muchísimas cosas, algunas de mayor envergadura, como por ejemplo, bueno, hablábamos del microcentro, que ahí básicamente estamos haciendo esto que decíamos antes, tratando y alineando los incentivos para que los desarrolladores inviertan en el microcentro. Modifiquen los edificios de oficina en hoteles, en residencia, también en los comercios que hacen a la vida cotidiana, familiar, de estudiantes, residencias universitarias, que se instalen universidades. Pero
estamos haciendo una reforma, más que una reforma, una puesta en valor en el casco histórico, toda la zona de San Telmo que está quedando lindísima, recuperando calles con adoquín, el alumbrado público, fachadas. La Sobre verdad obras es que en la ciudad, hace algunas semanas estaba en debate si se iba a iniciar una nueva línea de subte. La construcción, después dijeron que no estaba el dinero para hacerla. ¿Están trabajando en hacerla o no? estamos trabajando en el proyecto de ingeniería. ¿Para qué? Para dejarlo listo, porque hoy es imposible hacer una obra de esa magnitud ¿Por qué? en la ciudad de Buenos Aires, porque requiere el sistema de financiamiento no tenés de crédito en el largo mundo en plazo Argentina. y de bajas tasas como los que dan los organismos multilaterales. Y eso en la Argentina hoy está vedado, lamentablemente. Eso es otra de las Sí, cosas que con tenemos que Buenos cambiar Aires a la para poder Argentina, hacer estos sí. proyectos de infraestructura. Ahora, sin perjuicio de eso, seguimos invirtiendo en mejorar el sistema de señales en la línea A, en la línea D, la potencia en el sistema de subte, en la B, C, D y E. Eso nos va a permitir mucha más homogeneidad en la frecuencia, en la previsibilidad de cada uno de los coches que llegan a las estaciones. A ver, hicimos muchísima inversión en el subte, vamos a seguir haciendo, tenemos esta limitación por ahora, pero lo que dijimos fue, hagamos el proyecto de ingeniería, que eso sí se puede financiar, y ya lo tenemos listo. ¿De qué se queja la gente en Buenos Aires, en la ciudad? Yo me quejo de los cortes de calle, pero... Yo diría que fundamentalmente hoy la gente se queja de diferentes aspectos que hacen al orden público. Tiene que ver con... No, los yo, piquetes. me refería a los de obra, porque los piquetes ya estamos hartos. Los piquetes no sé si algún día va a tener unas soluciones. No, algunos temas también de la higiene, sobre todo en algunos barrios. Nosotros estamos encima de cada una de las empresas que trabajan en la higiene urbana para que a través de las auditorías, en cuanto detectamos situaciones que tienen que mejorarse, actuar lo más rápidamente, pero ahí tenemos todavía un desafío por seguir mejorando. A ver, tenés el caso tal vez de la gente en situación de calle, sobre todo cuando se dan grupos. No, pero además hay mucho más en la calle en la ciudad. Mira, nosotros hicimos el censo, esta vez ocurrió que hicimos un censo, si se acuerdan, muchas veces se cuestionaba el censo que hacía la ciudad. Y por suerte este año hicimos el censo. Eso lo hicieron cuando fue el censo nacional, hicieron la salida de gente del censo de gente hicimos de calle. primero el de la ciudad. Hicimos el de la ciudad como lo venimos haciendo todos los años. Sí. Y justo 2 meses después se hizo el censo nacional. Coincidieron. Y coincidieron. Porque eso para nosotros fue bueno, porque siempre se nos cuestionaba, se decía, hay 5 veces más que lo que dice el censo de la ciudad, y terminó siendo... Capaz que se concentra más en un sector, pero se nota más gente en la calle. Bueno, hay momentos en Se que... nota mucha gente en la calle desde hace tiempo, sí. Una cosa es la gente que está en la calle también durante el día, que está buscando un sustento, y otra cosa es la gente que está durmiendo de noche. Ahí yo aprovecho y le pido a todos los que nos estén mirando, si ven gente en situación de calle, sobre todo ahora en el invierno, y si hay temperaturas bajas todavía, que nos llamen al 108 para que podamos trabajar. Obviamente estamos haciéndolo de manera proactiva permanentemente, pero si nos pueden alertar también de alguna situación, nosotros tenemos un sistema de paradores, que son los centros de inclusión social, donde pueden ir, pasar la noche, comer, darse un baño caliente, y a partir de ahí empezamos a trabajar para ayudar a que esa gente salga, ¿no?, de esa situación de Felipe, tanta necesidad. En 1 año y medio va a haber nuevo jefe de gobierno, pase lo que pase, porque se termina el segundo mandato de Rodríguez Larreta. ¿Les abrió el juego a todos en el gabinete? ¿Pueden ser todos candidatos? Digo, ¿tienen que expresar su ambición en todo caso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se maneja eso? Pues hay muchos nombres dando vueltas. Me parece que es menos explícito, no hay así que se haya abierto el juego, nunca se cerró el juego tampoco. Aquel que tiene interés, vocación por ocupar un rol electivo, tiene siempre las puertas abiertas, sobre todo en estas instancias todavía tan lejanas, ¿no?, a las fechas electorales, de ir preparándose, requiere también una preparación. No, pues digo, está todo el PRO por un lado, está todo Juntos por el Cambio también viendo qué pasa también a nivel ciudad, y se habla también de la figura de Martín Lustó, por ejemplo, desde Evolución. ¿Hay riesgo de que en caso de que no sea alguien propio del riñón de Rodríguez Larreta pueda llegar a cambiar la forma de gestionar de cara a lo que viene? Digo, ¿crees que la conducción que viene tiene que ser un poco alineada a esto? Porque digo, Lustó es otra cosa. Yo estoy convencido que la impronta de gestión que se le imprimió desde que llegó Mauricio y después Horacio, hace ya 14 años,
poco más de 14 años, es muy importante sostenerla, ¿no? Esta lógica de pensar los planes y después ir ejecutándolos con mucha responsabilidad, con mucho rigor en términos presupuestarios, de fechas, de recursos, sostener una ciudad sana desde el punto de vista también económico. En este contexto de tanta dificultad, nosotros tenemos una preocupación muy grande también de mantener la salud de la ciudad. Eso hay que mantenerlo, sea que venga alguien del PRO, sea que venga alguien de algún otro espacio de Juntos por el Cambio. Yo estoy convencido que el PRO va a tener una oferta de candidatos también muy valiosa y probablemente sea quien continúe esta gestión en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y a vos te interesa, preferís la ciudad o el gobierno nacional de ser posible? Yo hoy tengo una preocupación mayor por la Argentina y espero por formar parte de un equipo que empiece a sacar al país adelante. Y entonces vuelvo al tema nación. ¿Cómo armás? Porque algo de lo que decía Bernardo es cierto, ¿no? Que lo hablamos siempre cuando viene gente que tiene que ver con Juntos por el Cambio o la oposición en general. ¿Por qué no hay un plan todavía? ¿Por qué la oposición no presenta un plan para saber qué nos ofrece? Sobre todo porque ya estuvieron en el gobierno y en lo económico no fue precisamente que se destacaron. Entonces, ¿cuánto falta para que exista un plan más allá de quién lo ejecute por parte de la oposición? Bueno, se está desarrollando, Antonio. Es decir, todavía falta tiempo para las elecciones y falta tiempo para asumir el gobierno. Muy complicada, ¿eh? Eso es cierto, pero si uno mira los cronogramas electorales y los tiempos de gobierno, todavía falta tiempo para que eventualmente le toque a Juntos por el Cambio gobernar. Sí. En el camino se están construyendo esos planes y esos planes son económicos, son de empleo, son de energía, son de una matriz productiva, son de seguridad, son de lucha contra el narcotráfico. Yo tengo el plan, no te lo voy a presentar. Porque entonces siempre esperamos el último momento. Y la verdad es que en una situación como está la Argentina sería fantástico. Que dialoguen. Que con Santilli lo hablábamos el otro día. Sí. Sería fantástico tenerlo, porque yo no sé si falta tanto tiempo. La verdad que no sé. A este ritmo de la Argentina no sé si el plan, qué sé yo, no sé si faltan tanto tiempo. Entonces, ¿por qué esperar? No es esperar. Se está trabajando de acuerdo a los tiempos que prevé la Constitución para tener esos planes en el momento que a uno le toque gobernar. Que te toca entonces ser jefe de gabinete. ¿Cómo haces para ejecutar las reformas sí o sí necesarias que tiene que hacer la Argentina? Porque evidentemente Macri no lo pudo hacer. Bueno, ¿Cómo haces con la oposición en ese momento de turno que vaya a quedar? Por eso Horacio hace referencia a algo que nosotros creemos que es central, que es este consenso ampliado, que tiene dos aristas. Una, el de poder llevar adelante, el de poder tomar las decisiones de transformación relevantes que necesita la Argentina, pero lo otro es sostenerlas en el tiempo, porque si no vamos a seguir como siempre, a los bandazos, ¿no? Entonces va a venir uno, va a cambiarlas, pero las cambia además radicalmente, sí, ¿no? Claro. Después viene otro y la vuelve a cambiar radicalmente. Y nosotros tenemos que encontrar un conjunto de consensos para sostenerlos en el tiempo. Después puede haber diferencias en el margen sobre otras cuestiones. ¿Cómo se va a lograr eso? La semana pasada, los últimos días, el viernes, surgieron rumores de que el oficialismo estaba intentando tener diálogo y consenso con la oposición. Después se desmintieron. ¿Cómo lo van a lograr ustedes si llegan al poder? Pero nosotros vamos a trabajar de la misma manera que estamos trabajando en la construcción y el diseño de esos planes, consensuándolos esos planes. Es decir, primero hay un consenso del lado del PRO dentro de la Fundación Pensar. Y lo mismo están trabajando otras fundaciones. Después, entre todos los equipos de Juntos por el Cambio. Después, ampliarlo todavía un poco más. Ahora, vos me decís el kirchnerismo. Con el kirchnerismo no hay ninguna posibilidad que nos pongamos de acuerdo. Y yo, ese llamado al diálogo, que nunca llegó, que nunca nos convocaron, también descreo. ¿Por qué? Porque no es genuino. Si hubiera un llamado, no va a ser genuino. Porque no son gente de diálogo. No son gente de diálogo, no creen en eso, no creen que se pueda generar consenso. Cuando hay una diferencia, vos disentís conmigo en algo,
sos mi enemigo. A partir de ahora, sos mi enemigo. Eso te Así pasó, piensa el kirchnerismo. ¿Eso te pasó puntualmente en discusiones como la que tuviste por tema coparticipación? Te pregunto, digo, ¿cómo es la experiencia propia en ese sentido? Mira, las discusiones que yo tuve en materia de coparticipación están dentro del contexto de una causa judicial, un pedido de la Corte Suprema. Tiene que definir la Corte. Ahora tiene que definir la Corte, con lo cual yo quisiera mantener esas conversaciones dentro del respeto, ¿no? de la confidencialidad que rigieron ese proceso, pero sí debo decir que el hecho que originó este reclamo nuestro, la quita de la coparticipación, de la manera en que se quitó, sí muestra eso. Se les ocurrió que se había hecho mal el traspaso de la seguridad y sacaron los fondos necesarios para la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. De un día para el otro, le sacaron los fondos, así. Sí, fueron a provincia. Bueno, en realidad los fondos que se habían dado a la ciudad de Buenos Aires, que poner que estuviesen mal sacados, habían salido de Nación. Exactamente. No habían salido de Y provincia. aparte surge a partir de un conflicto puntual de provincia que tenía a la gente parando en la puerta de la Quinta de Olivos. Todo un disparate, todo un disparate. Yo te hago la última pregunta, volviendo al tema consenso. El kirchnerismo queda claro que no, para ustedes. ¿Peronismo sí? O sea, hay un sector del peronismo que sí. A ver, nosotros ¿formaría vamos... parte de un eventual gobierno de Rodríguez Larreta? A ver, nosotros podemos etiquetar o no etiquetar. Lo importante es, en primer lugar, lograr un apoyo amplio de la sociedad en general para hacer y tomar las medidas que haga falta tomar. Pero después esos consensos o ese apoyo social tiene que reflejarse también en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Puede haber 5 medidas para las cuales un consenso del 60 y pico por ciento, del 70% se logra con Todos Juntos por el Cambio y con algunos otros sectores, y otros consensos que se logran con algunos otros sectores. Pero ese trabajo hay que dárselo. Necesitamos como argentinos darnos ese trabajo para poder acordar cosas que se van a sostener en el tiempo. Felipe, muchas gracias. Muy Muchas atento. gracias a ustedes. Gracias.